mensaje Las cartas de Cristo 5. Cristo vuelve, y habla su verdad. Carta 5. Parte 4. Como expliqué con claridad en las cartas 1 y 3, llamé a Dios mente, el Padre, porque podía ver y percibir, a la verdadera naturaleza de Dios mente. Decidí que cuando volviera a Palestina, les describiría a la gente, las revelaciones que había recibido, así comprendieran que las creencias imbuidas por los rabinos, en su misma conciencia, eran completamente falsas. Vi que la verdadera naturaleza de Dios mente, era la forma más alta del amor divino y eso podía verse firmemente activo en cada ser vivo. Como mencioné antes, a través de este conocimiento, podía hacer milagros y controlar los elementos, donde fuera oportuno y necesario. Igual que anhelaba refutar los mitos que poseían las mentes de los judíos de Palestina, así anhelo demostrarles, que muchas de las teorías propuestas por sus científicos, han surgido por una fuerte reacción a los dogmas y doctrinas de la Iglesia, de los años pasados. Para comprender esta afirmación, debes darte cuenta, que hasta el tiempo de Darwin, varias iglesias cristianas tenían bajo su dominio la mente del pueblo. Se aceptaba, en términos generales, que el universo había sido creado, como estaba escrito en el Génesis del Viejo Testamento, de la Biblia. Cuando los hombres de ciencia intentaban anunciar sus descubrimientos y teorías, estaban obligados a describir a sus nuevas creencias, ante la enorme oposición religiosa. Por consiguiente, era necesario que utilizaran gran parte de su energía mental, en comprobar que las afirmaciones de los profetas estaban equivocadas. Al hacerlo, este asunto les ocasionó una pérdida de la claridad de su visión, también se vieron impulsados por el yo. De modo que cualquier percepción intuitiva, que fuera propuesta por la fraternidad científica, culminaba en burla y era rechazada sin más, por otros científicos. A causa de ese clima mental, el péndulo de la búsqueda de la verdad, para dar respuesta a los orígenes de la vida, y de la existencia, osciló exclusivamente, hacia la constante creencia en la razón y la lógica, encerrando así al intelecto humano, en el materialismo. Por tanto, es absolutamente necesario, que yo refute algunas de las teorías científicas, mostrándoles cuán erróneas son las llamadas verdades de la doctrina cristiana. Al llegar a estas teorías, tanto los científicos, como los hombres de la Iglesia, se han metido en los reinos de absurdas suposiciones no probadas, para contestar a las preguntas, que previamente no podían ser respondidas únicamente por la mente terrenal. Les he contado que la sustancia de su mundo material, está compuesta básicamente, de partículas eléctricas agitadas a gran velocidad, dentro del espacio. Su ciencia no es capaz de explicarles, por qué estas partículas de energía toman la forma, y la densidad de la materia, y como excepción habla de fuerzas de fusión, que casualmente crean los elementos. La ciencia no puede contarles, cuál es la fuerza de motivación que atrae a las partículas que forman a los elementos. La ciencia tampoco puede explicarles de dónde proceden tales partículas de energía, excepto mencionar, que fueron despedidas en el momento del Big Bang, del cual creen ellos, dio el primer ímpetu a la creación. ¿Por qué un repentino Big Bang? ¿Qué, o cuál fue el factor motriz detrás de ello? La ciencia habla del electromagnetismo, pero no puede decir de dónde proceden tales energías que aparecen y desaparecen. ¿A dónde van? ¿Por qué vuelven? Desde la perspectiva humana, parece que no hay ninguna actividad inteligible dentro, o detrás de esta obra. La ciencia dice que el electromagnetismo simplemente es un sencillo hecho de la existencia, sin embargo produce una obra altamente inteligente, determinada en forma de millones de billones de sustancias, de las cuales está hecho su universo. ¿Cómo sucede eso?
No hay nada que el electromagnetismo haya convertido en visible, y que la mente humana pueda considerar como carente de propósito o significado. La ciencia ignora este nivel de creación muy básica y vital, no tiene respuesta a esta pregunta. ¿Por qué todo lo que ha sido traído a la manifestación visible, a través de la actividad de las energías gemelas del electromagnetismo, siempre tiene un propósito, tiene éxito y es racional? No hay nada de valor en la búsqueda de sus orígenes, no se descubrirá hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio, en el cual las partículas eléctricas del ser visible están apoyadas. Por tanto, la ciencia se quedará siempre detrás de las puertas cerradas del materialismo. Permanecerá bloqueada a la verdad eterna, y a la sabiduría universal, estará encerrada dentro de la atadura de la razón, que es producto de tan solo la actividad finita de las células del cerebro. Lo que quiero presentarles, es la verdadera naturaleza del espacio, pero antes de proceder, debo primero traer su atención a muchas preguntas muy pertinentes. A través de las edades, mucho del trabajo del electromagnetismo, le ha parecido sólido e inalterablemente duradero, a la mente, visión y tacto de las entidades vivas. Los metales, madera, rocas y entidades vivas, todos creían que estaban compuestas de materia sólida, inanimada, o viva. Con tal creencia en un universo sólido, es natural que los profetas místicos de antaño, hubiesen concebido que un individuo poderoso, fuera el que poseía enormes poderes, para crear todas las sustancias sólidas del universo. Al visualizar a tal individuo poderoso, era natural que percibieran a una figura real de control universal, que poseía una naturaleza retributiva, al ser confrontado con el comportamiento de la humanidad que había creado como una sociedad turbulenta. Ni los profetas de antaño, ni la ciencia de hoy, se han acercado a la verdad de la existencia. Ninguno ha dado con la verdad. La ciencia dice que la vida empezó cuando de alguna manera inexplicable, una combinación correcta de reacciones químicas, produjo una molécula capaz de hacer copias de sí misma, que desencadenó más reacciones químicas. Tal descripción de la enorme y rebosante complejidad del poder de la fuerza de la vida, que se hace perceptible porque es capaz de autorrepetirse, revela el empobrecimiento básico de la percepción y del pensamiento científicos, productores de tal teoría. Lo que es más, la sugerencia que tal combinación de elementos químicos inanimados, que podían unirse de manera específica y por casualidad, para producir tan asombroso resultado de autorreplicación, es científicamente indiscutible. Esto es porque la mente humana finita, aunque sea científica, no puede tratar con tal extraño suceso de autorreplicación no iniciada. Sugiere demasiado a un suceso mágico, por la intervención de una fuente inimaginable, lo cual ningún científico se atreve a contemplar, por temor a que le ridiculicen. Esta aquiescencia de Cordero se considera más científica, que producir teorías inspiradas que no pueden probarse íntegramente, mediante experimentos. Por lo tanto, el verdadero progreso científico queda bloqueado por las leyes materialistas, que la ciencia se ha autoestablecido a sí misma. Este bloqueo ante el futuro progreso científico, evitará que la ciencia investigue debidamente, el reino de la mente, y del espíritu. Esto será hasta que algún científico iluminado, desafíe los convencionalismos, y se atreva a cruzar la frontera, entre lo visto, y lo no visto. Continúa carta 5, en la parte 5. Valery Melfi.